Lo que se muestra en la diapositiva 11 es el cuadrado rojo. Ese cuadrado rojo indica que 25 kilos de uranio enriquecido al 90% equivalen, en el lado izquierdo, a 3.165 kilos de uranio natural. 90% enriched uranium that's in, on the left side, 3,165 kilograms of natural uranium. So that's just showing you the amount. And then Eso lo que muestra es la cantidad. Y luego en cada etapa posterior del enriquecimiento se va eliminando el uranio 238 que lo rodea, concentrándolo hasta llegar, finalmente, a un arma nuclear. Como expliqué antes, en la siguiente diapositiva, este proceso es un proceso que se acelera. Así que pasa a la siguiente, Nima. Ahí está. La forma de entenderlo es imaginar que tienes azúcar disuelta en agua. El proceso de concentración sería parecido a hervir el agua. Y el trabajo de separación es a un nivel muy conceptual, el tiempo que estás hirviendo a una determinada velocidad para eliminar, digamos, un 10% del uranio 238, que en este caso sería el agua. 10% of the uranium 238, in this case the water. And as we look further and further to the right, if we look at the next... Y si miramos cada vez más hacia la derecha, si observamos la penúltima columna de la derecha, donde tenemos una mezcla de azúcar y agua al 50%, vemos que el último paso nos lleva al azúcar puro. Y el gráfico de abajo nos muestra cómo es la curva de concentración en función de las etapas de ebullición. Así que, si pasamos a la siguiente diapositiva, esto es lo que muestra el proceso de enriquecimiento en unidades de trabajo separativo. Si miramos la curva roja, se me olvidó ponerle la etiqueta roja, esa curva representa una cascada de centrifugadoras que produce uranio empobrecido al 0,2%. Empieza con uranio 235 al 0,711% y el uranio empobrecido queda en 0,02%. The depleted uranium is 0.02%. The blue curve shows if the depleted uranium... La curva azul muestra que, si el uranio empobrecido está a un nivel mucho más bajo, el proceso es mucho menos eficiente en cuanto al uso del uranio. En ese caso, tienes un 0,04% de uranio empobrecido, así que estás desperdiciando mucho más uranio 235. Pero veamos ahora el lado rojo. Lo que muestra el lado rojo, si miras el eje vertical de la izquierda, es que, al llegar a la parte superior del eje, tienes una concentración de 0,9 que corresponde al uranio de grado militar. Si observas hasta dónde llega la curva roja hacia la derecha, eso equivale a unas 5.500 unidades de trabajo de separación. Así que, partiendo de unos 3.165 kilos de uranio natural, necesito unas 5.500 unidades de trabajo de separación para obtener un arma nuclear. Pero puedo tomar esta curva y reconstruirla. Bien, es la misma curva. Dejadme que os muestre la diapositiva 14. Lo que tenemos aquí es la misma curva, pero lo que he hecho ha sido preguntar cuánto trabajo de separación necesito para un determinado nivel de concentración si quiero producir plutonio de grado militar. Pasemos a la siguiente diapositiva. Os voy a poner un ejemplo para que veáis lo que está ocurriendo aquí. Bien, mirad la línea verde vertical que está más a la izquierda. Si tengo hexafluoruro de uranio enriquecido al 40%, necesitaré unas 240 unidades de trabajo de separación para llegar al 90% de enriquecimiento. Eso es lo que me indica para alcanzar plutonio de grado militar. Así que me lleva unas 2,8 semanas si tengo una de estas cascadas, de las dobles. No está mal. Si tengo un enriquecimiento del 60%, solo me lleva 1,4 semanas. Así que, si lo simplifico, ya sabes, la oferta te da un poco más de tiempo, pero no mucho. Pero lo importante, la forma en que hay que entenderlo, es que demuestra que los iraníes tienen una enorme capacidad para el enriquecimiento. Y hay que aceptar esa capacidad y negociar con ellos, porque tienen un incentivo de seguridad para no seguir adelante y fabricar armas nucleares.
Así que hay que reconocer ese incentivo, el de no avanzar en la construcción de armas nucleares, y negociar algo que permita ahora realizar inspecciones sobre lo que está ocurriendo, porque a día de hoy no hay inspecciones. No se sabe cuántas cascadas ni cuántas centrifugadoras tienen. Cascades and centrifuges they have. You don't know how many they're building because they threw us out. No sabemos cuántas están construyendo, porque nos echaron del proceso de supervisión. El JCPOA exigía que pudiéramos controlar la construcción de sus cascadas de centrifugadoras. Ahora no tenemos ni idea de lo que están haciendo. No sabemos cuántas están fabricando, y al final, probablemente no sabremos cuántas llegaron a construir, incluso si volvemos a negociar. Pero eso no es un argumento para no llegar a un acuerdo con ellos, porque sin ese tratado, este país va a tener, y si deciden avanzar, 20 o más armas nucleares en 4 o 5 años, y podrían tener una docena o más en deciden hacerlo. Within less than a year if they decide to do it. So this is crazy not to. Así que es una locura no conseguir que acepten algo que en el fondo ya quieren hacer, porque no quieren crearse un problema con sus vecinos más cercanos. El argumento que intento plantear, y que creo que es sólido, si alguien tiene otro punto de vista, me interesa que me lo diga. Pero no me interesa decir, bombardeémoslos hasta la edad de piedra. Eso no va a funcionar, no va a pasar. Es irreal, es brutal, es inmoral, y simplemente no va a ocurrir. Así que, en lugar de golpearse el pecho y decir tonterías, lo importante es pensar bien las cosas y mirar la realidad de la situación. Es realmente muy importante hacerlo. Y puedo mostrar una diapositiva más, solo para que la gente sepa que existe. Diapositiva 17. Esto es solo un resumen de las estimaciones sobre la velocidad a la que Irán podría fabricar armas nucleares, teniendo en cuenta su capacidad de centrifugado y el número total que podrían construir. La tasa podría ser muy alta, pero claro, eso depende de que dispongan de todo el material necesario. Por ejemplo, si miramos la columna más a la izquierda en la primera tabla, la de abajo del todo, el nivel de enriquecimiento pasa del 60% de uranio 235 a bombas por año con esas cascadas. Ahí se calcula unas 35,6, 35,8 bombas al año. Eso está en la columna más a la izquierda. Pero no tienen tanto material, no disponen de tanto hexafluoruro de uranio enriquecido, al 60%. Solo tienen unos 440 kilos, como se muestra en la columna central de la tabla inferior, en la parte de abajo. Así que, si tienes esa capacidad, en la columna de la derecha podrías construir aproximadamente 11 o 12 armas nucleares. Entre el uranio enriquecido al 20 y al 60%, deberías poder fabricar unas 12 o 13 armas nucleares y añadir otras 11 o 12 más a lo largo de, digamos, 4 o 5 años. Y quien piense que esto no podría prolongarse durante 4 o 5 años, realmente no lo ha pensado bien. Los iraníes pueden resistirnos, y lo harán si es necesario. Así que, en mi opinión, esto es una lección de realidad. Si existe otra solución, y es realista, alguien tiene que proponerla. De lo contrario, deberíamos dejar de jugar con fuego, porque no voy a pretender que entiendo la política interna de Irán. Quiero decir, toda la gente con la que he hablado y que tiene un mínimo conocimiento sobre Irán, lo describe como un entorno político extraordinariamente complejo y lleno de matices. Hay una enorme variedad de opiniones entre la élite política, y tarde o temprano podría darse una situación en la que quienes quieren seguir adelante y fabricar armas nucleares acaben imponiéndose. Y eso sería algo malo para Irán, pero también para todos los demás. Ha llegado el momento de apoyar a quienes defienden una solución de sentido común, a esos iraníes dentro del liderazgo político que dicen, mira, este es un camino sensato, tanto para nuestro país como para los demás. Como me contó un amigo, eso fue lo que le explicó a alguien como Mohammad Zarif. Hay personas como él en Irán y están siendo atacadas.
Y cuanto más prevalezcan las personas irracionales en Estados Unidos e Israel y sigan machacando a Irán, más probable será que llegue un momento en que, dentro del liderazgo político, acaben imponiéndose quienes quieren avanzar en la construcción de armas nucleares. Y eso será malo para Irán, y será malo para todos los demás. La dinámica política está clara. No hace falta tener 10 años de universidad para entenderlo. Solo hay que pensar. Y se piensa muy poco. Y, además, diría que también es un problema dentro de la comunidad estadounidense de control de armas, porque esa gente no piensa en absoluto. Es decir, cada vez que planteas un argumento, control de armas, están en piloto automático. No hay ningún tipo de análisis, y por eso me enfadé tanto con el boletín de los científicos atómicos. Porque esta gente, ya sabes, no les importa. Quieren presentarse como expertos, escribir artículos y decirte en qué deberías creer, simplemente porque ellos lo creen. Viven en su pequeña burbuja, solo hablan entre ellos. Pero el análisis es realmente importante, y eso es lo que intento transmitir en estas conversaciones con tu audiencia. Eso no significa que el análisis nos lleve a una solución sencilla. Puede que sea una solución muy poco deseable para mucha gente, pero es la única que veo que podría dejarnos un mundo más seguro. Y cuando digo nosotros, me refiero a los iraníes y a todos los demás. Y si no empezamos a pensar en cuál es la situación real y en cómo abordar esto de forma diplomática, vamos a meternos en un buen lío en los próximos años. Y de hecho, ya estamos en un buen lío, porque estamos derivando de manera inexorable hacia un enorme desastre económico. En Estados Unidos estamos en serios problemas. Somos un país tremendamente rico, pero por desgracia, tenemos una distribución de la riqueza muy desfavorable. El 60% de los estadounidenses vive de un sueldo al siguiente. Cuando sube la gasolina, cuando el precio de un litro de gasolina sube, aunque sea $1 más por galón, la mayoría de los estadounidenses no puede simplemente dejar de gastar ese dinero. Somos un país muy disperso. Nuestras ciudades están construidas con baja densidad. La gente tiene que conducir. No es una opción. Puedo usar el transporte público porque tengo la suerte de vivir en una zona céntrica y con cierto nivel económico. Tengo un coche con casi ningún kilómetro. Tiene 10 años. Camino a todas partes. Voy andando al supermercado. La mayoría de la gente no puede hacer eso. No tienen esa opción. Y cuando vives de un sueldo a otro, y de repente, una parte importante de tus ingresos desaparece porque tienes que gastar en gasolina para ir a trabajar, te quedas sin dinero para comer. Y la comida está subiendo de precio, no solo porque el transporte cuesta más, sino que eso es solo la punta del iceberg. Porque en la granja, mi mujer tiene una granja en la familia, ahora estamos hablando con gente, con un amigo, que alquila tierras en la granja. To a friend who rents land on the farm, and we're trying to understand what the price of Estamos intentando entender cuál va a ser el precio del fertilizante. Y claro, como empieza la temporada de cultivo, ¿cuánto dinero va a costar bombear agua a la tierra? Porque hace falta gasóleo para bombear el agua. Todo esto va a provocar un aumento de los costes de los alimentos y, en general, de los costes. Así que para Estados Unidos, que es un país rico y privilegiado, va a ser un desastre. Y la presión sobre Donald Trump va a aumentar de forma drástica, muchísimo más de lo que ya es. Y solo Dios sabe en qué se van a meter este lunático y su equipo incompetente en los próximos meses, antes de las grandes elecciones legislativas que se avecinan. Así que Estados Unidos va a vivir una gran agitación política. So the United States is going to see a lot of political turmoil. More importantly, you have countries all over the world. Y lo más importante es que hay países en todo el mundo que están teniendo problemas para alimentar a su población. Va a haber hambrunas en esos lugares. Eso es lo que estamos viendo. Y esto va a pasar, ¿vale? Aunque paráramos ahora mismo, ocurriría de alguna forma.
Ya hemos perdido 13 millones de barriles diarios de producción de petróleo, solo por los daños en las instalaciones que ya existían. Esto no puede continuar indefinidamente. Y la gente tiene que empezar a pensar en cómo se puede usar la diplomacia para poner fin a esta locura. Pero claro, me acusarán de estar en el lado equivocado. Aún así, no veo cómo los iraníes podrían actuar de otra manera si Occidente no empieza a negociar en serio con ellos. Su incentivo es negociar. Their incentive is to negotiate. They have every reason to negotiate. Tienen todas las razones para negociar, pero necesitan un alivio de las sanciones y necesitan poder mantener un programa de enriquecimiento con las garantías adecuadas bajo la Agencia Internacional de Energía Atómica para poder seguir con sus actividades, que están decididos a continuar. No nos corresponde a nosotros decidir si tienen o no derecho a enriquecer. Tienen ese derecho. Eso se estableció cuando se negoció el Tratado de No Proliferación. No se puede decir, tú no tienes derecho a enriquecer, pero los demás sí. Eso no funciona. No si eres un país que aspira a tener su propio programa de enriquecimiento. Podemos debatir si lo necesitan o no, y todo lo demás. Pero esa es otra conversación. Por eso creo que aquí, la diplomacia es realmente necesaria. Sí, creo que se han dicho cosas muy acertadas durante esta conversación y espero que podamos recuperar un poco de sensatez con todo lo que está pasando en Oriente Medio. Todo se está volviendo cada vez más complicado. Mira, recuerdo que mencionaste a Michael McFaul. Hace solo 5 días publicó un tuit diciendo que Ucrania está ganando. Compáralo con lo que dice el embajador Chas Freeman. Cuesta creerlo. Cuesta creerlo. De verdad, cuesta creerlo. Bueno, creo que ya lo conté en algún momento. No sé si te lo conté a ti, pero tuve ya sabes, le conozco desde hace muchos años. Estaba en Stanford y tuve una conversación con él después de un seminario. Y le pregunté, de hecho le pregunté en esa charla, ¿qué crees que vas a conseguir con esto? Y él me respondió, ¿qué quieres conseguir tú? Y me dijo, y esto fue una conversación real, me dijo, quiero deshacerme de Putin. Y yo le dije, ¿y cómo piensas hacerlo? Y él contestó, no lo sé. Y le dije, ¿quieres deshacerte de él y no lo sabes? ¿Qué clase de política es esa? What kind of policy is that? Well, it's not a policy. I'm not arguing a policy. I say, well, Bueno, no es una política. No estoy defendiendo una política. Dije, acabas de hacer una declaración política. ¿Crees que es importante deshacerse de Putin? ¿Quién lo va a sustituir? ¿Has pensado en eso? Esto es, en fin, cuesta creerlo. Esto es lo que pasa cuando tienes gente que vive en una burbuja. Este hombre es un ejemplo claro de alguien que vive en una burbuja. Tuve una conversación con él hace tiempo, bastante antes, cuando estaba promoviendo, él fue la persona principal, durante lo que quizá recuerdes como el reinicio con Rusia en 2009. Estados Unidos iba a reiniciar su relación con Rusia y tener buenas relaciones. Así que la versión que te contará McFaul será algo como, los rusos no cumplieron, eso es lo que te dirá. Pero la historia real no es la que él cuenta. La verdadera historia es que él, junto con Hillary Clinton, sorprendieron a los rusos con una propuesta para instalar sistemas de defensa antimisiles en Rumanía y en Polonia. Esos sistemas de defensa eran sistemas Aegis, capaces de lanzar misiles de crucero hacia Rusia. Los rusos vieron eso y dijeron, esta defensa antimisiles ni ninguna capacidad real. De hecho, tuve que explicárselo a McFaul. Él no sabía que esa defensa antimisiles no tenía ninguna capacidad. Él estaba trabajando para desplegar esas cosas, pero no tenía ni idea de cuáles eran sus capacidades. Tuve que explicarle que, mira, los radares no son lo bastante potentes como para detectar y guiar a los interceptores. Y los interceptores no son lo bastante rápidos para alcanzar los objetivos. Esto es una broma técnica. Pero lo que sí puede hacer el sistema es lanzar misiles de crucero hacia Rusia. Ahora dime, Mike, ¿qué crees tú? ¿Los rusos van a pensar lo mismo que yo?
Yo creo que esto es para amenazar a los rusos. No soy ruso, soy estadounidense. Solo que tengo información técnica, a diferencia de ti. Creo que esto es una amenaza contra Rusia. Entonces, ¿por qué crees que los rusos reaccionan en contra de eso? ¿Por qué crees que este acuerdo fracasó? Tiene que ver contigo, con tu ignorancia, con tu total falta de interés por entender lo que haces, con tu desinterés en comprender tus propias políticas. Estás en una posición en la que podrías hacer las preguntas adecuadas, pero no lo hiciste. Así que este tipo vive en una burbuja, vive completamente aislado. Y es un ejemplo, otro ejemplo de la burbuja de la que te hablé antes. Esa persona que me convoca a una reunión por Zoom, y se sienta ahí diciendo, bueno, no sé de qué hablas. ¿De qué estás hablando? Pues fuiste tú quien convocó la reunión. Te envié los materiales, no los leíste. Bueno, estaba ocupada. Ah, estabas ocupada, ¿sí? ¿Tú crees que no estoy ocupado? Ella tenía una persona técnica en la Junta de Ciencia y Seguridad, esta mujer, pero él no pudo venir, también estaba demasiado ocupado. Aún así, tuve un intercambio con él por correo electrónico, y en un momento me dijo algo en esos correos. Por cierto, todavía tengo esos correos. Estaba pensando en dar una charla sobre el tema. Me dijo algo que me llevó a responderle, ¿me estás insultando? ¿De verdad me estás insultando? ¿Crees que no tengo capacidades científicas? Lo que estás diciendo es ofensivo. Y entonces él me contesta, este tipo me contesta, oh, doctor Postol, no le estoy insultando. Entiendo que usted sabe mucho más de estas cosas que yo. Pero ni siquiera se tomó la molestia de presentarse a la reunión para hablar de esto. Así que está por escrito, ya sabes. Tú sabes mucho más de esto que yo. Así que le respondí y le dije, ¿por qué estás en la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de los Científicos Atómicos si no sabes nada de esto y no te interesa aprender? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Por qué estás ahí? Para decir, soy un buen tipo. Estoy a favor del control de armas. Control de armas. Control de armas. Para decir, soy una buena persona. Estoy en contra de la inestabilidad. Esa es la comunidad con la que estás tratando. Esas son las personas del lado correcto. Esas son las personas del lado correcto. Así que puedes entender por qué estoy harto de esta gente. Y lo estoy. Estoy completamente harto. And I am fed up. I'm totally fed up.